Muy buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana. Es un gozo poder compartir una vez más con ustedes, con algunas de ustedes con que tuve el privilegio de compartir anoche, otras pues las veo hoy por primera vez. Así que me siento muy contenta de tener esta oportunidad y le doy gracias a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez. Uno se va de vacaciones, ¿verdad? Primero te pasas no sé cuánto tiempo planificando esas vacaciones y esperando que lleguen las vacaciones. Y ya estás lista y preparaste tus maletas, no importa que sean 2 días, 3, 10, pero igual estás emocionada con ese tiempo de vacaciones y llega y pasa, y cuando estás en el último día te cae una tristeza tremenda porque se acabaron las vacaciones. Después que pasaste tanto tiempo planificándola y esperando, tú dices, óyeme, los días de trabajar cómo se demoran y los de vacaciones qué rápido se van. ¿Es verdad? ¿No les ha pasado eso? Y como pasa eso, pasan otras cosas también. Por ejemplo, tú dedicaste un tiempo a decorar una habitación en tu casa y ponerla bien bonita, y pasaron unos cuantos meses, quizás pasó un año, pasaron 2 años y tú la miras y dices, ay, ya no me gusta, ya no está tan bonita. Ya no se parece a la foto que vi el otro día en Pinterest. Ahora yo quiero que luzca como esa que está allí. Y lo mismo te pasó con el par de zapatos que cuando lo viste en la tienda estabas, ay, yo quiero esos zapatos, y ahora está en el fondo del closet, ya ni te acuerdas de los zapatos. Ahora queremos un par de zapatos nuevos y diferentes. Y como mismo hablamos de eso, hablamos del cabello, ¿verdad? No, ya no lo quiero así, ahora quiero que sea de esta manera. Y vamos, ¿verdad? Son distintas cosas que en un momento nos hicieron felices, ¿verdad? Pero que después dejan de hacerlo. Y la realidad es que siempre vamos a tener necesidades, ¿verdad? Necesidades que a nuestro modo de ver están insatisfechas. Y hoy por eso yo quiero contarles la historia de una mujer que cuando usted la escuche se va a dar cuenta que de muchas maneras su historia tiene que ver con tu vida y con la mía. Y la verdad es que lo que le pasaba a ella es similar a esto que yo les estaba diciendo. Ella estaba así en una situación tratando de satisfacer una necesidad que tenía, pero lo que no sabía era que su necesidad no se satisfacía con cosas ni tan siquiera con personas. Su necesidad iba un poco más allá. Entonces, si usted tiene una Biblia o un teléfono o cualquier otro dispositivo donde la lea, yo quiero invitarles a que la abran o que busquen allí el capítulo 4 del Evangelio de Juan 4. Y vamos a estar leyendo esta historia que se nos cuenta aquí. Esto, aunque estoy diciendo historia, esto no quiere decir que es un cuento, sino es algo que sucedió. Es un relato de la vida real. Yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, por si la versión que estás usando es diferente, te suena un poquito distinto, ahí está. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esa historia. Para algunas puede ser conocida, para otras puede ser completamente nueva. Lo que sí te quiero decir es esto: la palabra de Dios siempre es fresca, siempre es nueva, siempre tiene algo que enseñarnos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia que tiene que ver con nuestra propia vida? Dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien algo de comer? Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo había hecho. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que es viva y que es eficaz, Señor, y que penetra nuestra alma, Señor, y que nos muestra la verdad. Te pedimos que tú hables esta mañana, Señor, por tu palabra. Que tú prepares cada corazón que está en este lugar, Señor. Tú conoces, tú tienes un plan ya determinado desde la eternidad para cada vida. Yo te pido, Señor, que tú hables con el poder que solo hay en tu palabra, porque la palabra humana no tiene ningún tipo de poder, Señor. Gracias porque podemos reunirnos y abrir tu palabra juntas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en esta historia, porque necesitamos ver qué está pasando para poder entenderla, ¿verdad? Esto es lo que está sucediendo aquí. Jesús está haciendo su ministerio, estaba predicando, yendo de pueblo en pueblo, hablando del reino de Dios. Y al comienzo de este relato hay un detalle muy importante. Dice: pero él tenía que pasar por Samaria. Ahora bien, si yo te mostrara un mapa de Israel de esa época, tú te darías cuenta de que sí, ciertamente la ruta más rápida para ir de Judea a Galilea era atravesando Samaria. ¿Cuál es el problema con esto? Que los judíos normalmente no iban por esa ruta. Los judíos le daban la vuelta a Samaria con tal de ni tan siquiera atravesar ese territorio. ¿Por qué? Ellos no se trataban entre siquiera lo que pasaba. ¿Por qué había esa diferencia entre estos dos pueblos? Bueno, es un problema histórico, ¿verdad? Vino el ejército asirio cientos de años antes, se llevó cautivo, ¿verdad? Colonizaron la tierra, se llevaron cautivos a todos los habitantes a vivir en otro lugar. Esos judíos que se fueron a ese lugar se casaron con los habitantes de ese otro lugar, algo que Dios les había dicho que no podían hacer. Se mezclaron racialmente, pero además mezclaron sus religiones. Cuando pasan los años y vienen de regreso los que antes vivían en la parte del sur de Israel y que habían sido llevados también a Babilonia, se encuentran estos judíos mezclados que tenían otra religión, que tenían ya otras costumbres, y ahí vino la división.
Ahí dejaron de relacionarse. Aunque tenían ancestros comunes, ya los judíos puros, por decir de una manera, no querían tener nada que ver con los samaritanos porque ellos estaban practicando otras religiones y llevando otro tipo de vida. Dicho con otras palabras, ellos despreciaban a los samaritanos. Por eso, cuando vivían en esta zona, ni tan siquiera pasaban por el pueblo. Le daban la vuelta aunque fuera más lejos. Este detalle es importante porque Jesús, que es un judío, hubiera hecho lo que hacen normalmente los judíos. No hubiera atravesado Samaria, hubiera dado la vuelta. Pero si te diste cuenta, el pasaje dice, pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Es decir, que esto no era una cuestión de distancias o de caminos, sino que había una intención. Él tenía un plan y por eso él iba a pasar. Él tenía que pasar por Samaria. Como se dieron cuenta, probablemente la historia no nos dice cómo se llama esta mujer. Ha pasado, ¿verdad?, al hall de la fama de los personajes bíblicos solo como la mujer samaritana, por el lugar donde está ocurriendo esto, por su procedencia, o la mujer en el pozo, por el lugar donde ocurre el diálogo con Jesús. Y el asunto con esto era que el trabajo de sacar agua en esos tiempos era trabajo de las mujeres. Eran las mujeres las que iban al pozo todos los días a sacar agua, mientras los hombres hacían otro tipo de trabajo. El único asunto es que las mujeres nunca iban al mediodía a sacar agua al pozo, porque obviamente, ¿cuál es el momento del día de más calor? El mediodía, ¿verdad? El sol fuerte. Nadie hacía el trabajo a esa hora, sino bien temprano o ya cerca de la tarde. Pero esta mujer estaba yendo al mediodía. ¿Por qué? Bueno, porque al mediodía el pozo estaba vacío. No había más nadie. No tenía que interactuar con las demás mujeres del pueblo. Porque lo lógico, al leer todo esto y saber más o menos cómo vivían en esos tiempos, es que las demás mujeres del pueblo no querían relacionarse con esta mujer. La historia nos cuenta, ¿verdad? Nos dice que su pasado era bastante dudoso, que tenía 5 maridos, había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía tampoco lo era. Así que Jesús se encuentra en el pozo con esta mujer y suceden cosas que eran totalmente raras, totalmente inaceptables en aquel tiempo. Primero te encuentras a un judío hablando con una mujer en público y samaritana. Todo completamente fuera de lo común y de lo normal. Pero es que eso era lo que hacía Jesús. Sus encuentros fueron totalmente fuera de lo que uno hubiera esperado. Sus relaciones eran con la gente que nadie se quería relacionar. Y ya eso nos va dando un poquito de la idea de dónde va la historia. Así que esta mujer llega al pozo en busca de agua, porque era su necesidad. Todos los días no había agua en una tubería y una llave, ¿verdad? Todos los días había que ir a un pozo a buscar agua para todo lo que se necesita en una casa. Imagínese usted. Y dele gracias a Dios cada vez que abra la llave, ¿sabes? Que sale el agua y ya no tenemos que ir a ninguna parte a buscarla. Eso es una bendición que damos por sentado, pero no es así para la mayor parte de la gente en el mundo todavía en los días de hoy. Eso es un paréntesis. Así que ella fue al pozo a buscar agua porque tenía una necesidad. Pero la realidad es que en su corazón había una necesidad mucho más profunda. Y del encuentro que tuvo con Jesús salió cambiada para siempre. Si tú y yo fuéramos a resumir toda esta historia en una sola oración, y estás tomando notas, esta es la idea principal que yo quiero que te lleves de esta enseñanza. Y es esto: no importa cuál sea la historia de tu vida, cuando tienes a Jesús, lo tienes todo. No importa cuál sea la historia de tu vida, cuando tienes a Jesús, lo tienes todo. Y el primer punto que yo quiero que miremos en esta mañana de esta historia es nuestra mayor necesidad. Ese es el primer punto, nuestra mayor necesidad. El relato nos dice que ella fue allí buscando algo básico, el agua, ¿verdad? Y lo cierto es, hermanas, amigas que están en esta mañana, que como seres humanos nosotros de este lado del sol siempre vamos a tener necesidades, ¿verdad? Necesitamos aire para respirar, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos abrigo, necesitamos descanso, pero todas esas necesidades tienen una cosa en común y es que requieren mantenimiento constante. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que comemos hoy,
pero mañana vamos a tener que volver a comer, ¿verdad? Tienes sed, tomas agua, pero dentro de unas horas vas a tener que tomar agua de nuevo. Descansaste anoche, pero se supone que vuelvas a descansar hoy, porque nuestros cuerpos no son máquinas, necesitan el cansancio, así el descanso, perdón, por el cansancio. Así Dios los diseñó. Necesitamos ropa, pero la ropa se gasta y hay que comprar otra ropa. Nuestra salud, por mucho que la cuidemos, por mejor que comamos y más ejercicios, se deteriora. Se deteriora porque envejecemos, porque nuestros cuerpos tienen un tiempo limitado aquí en la tierra. Así que todas esas necesidades son repetitivas y las vamos a tener siempre. Sin embargo, aún cuando comas y te sientas satisfecha, ¿verdad? Por ese momento y lo disfrutas, ay, qué rico comí, qué rica estaba esta comida, este desayuno, lo que sea. O te calmaste la sed después de haber estado al sol mucho rato y tomas agua, ay, qué rico. Qué sensación uno tiene, ¿verdad? Con un buen vaso de agua cuando hay mucha sed. Todas esas cosas, ¿verdad? Aunque nos sintamos satisfechas por un tiempo, esta es la realidad. Y es que en tu corazón y en el mío, y cada una de nosotras lo sabe, no porque yo lo esté diciendo, sino porque lo hemos experimentado y sabes que es cierto. En nuestro corazón hay un espacio que no se llena con nada. No importa que lo tengas todo. Y si no me crees a mí, pregúntale a los que a nivel humano lo tienen todo. Y cuántos suicidios hay y cuántas cosas, porque las cosas y los logros y las relaciones humanas no nos llenan por completo. Cuando la mujer se acercó al pozo, ella iba con el cántaro, como todos los días, ¿verdad? Y se encuentra con Jesús y Jesús le pide agua. Esto era una costumbre normal en estos tiempos, ¿verdad? Él está sentado allí, le pide agua, ella venía con su cántaro y ella le dice, qué raro que tú me estás pidiendo a mí agua, yo siendo samaritana y tú eres judío y demás. Tienen toda esta conversación, ¿verdad? Y él le dice que él tiene un agua mejor que la que ella le puede ofrecer y le dice, yo tengo agua viva. ¿Qué quiere decir el agua viva? Bueno, el agua viva es el agua que no está estancada, era un agua fresca, como si fuera un agua de manantial, ¿verdad? Y esa no estaba allí arribita en cualquier charco, había que bajar bastante. Estos pozos no son como tal vez la imagen que tú y yo tengamos, un pozo de un hoyo redondo y ¿verdad? Un pedacito de madera y una soga y un cubo para bajar. No, estos eran pozos que había que bajar muchas escaleras, estaban bien abajo, metros y metros, y ahí se bajaba y se buscaba el agua. Entonces el agua viva era de pozos que eran mucho más profundos. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está hablando y lo que yo te puedo ofrecer. Le estaba diciendo, mira, mujer, aunque tú viniste por agua, yo tengo algo mucho mejor para ti. Y ella, no sé si te diste cuenta, pero ella reacciona con un poquito de sarcasmo en sus palabras. Nosotros estamos leyendo el texto y no escuchamos la entonación, pero si te das cuenta, sus palabras son un poco sarcásticas, porque ella le dice, agua viva, ¿cómo la vas a sacar si tú no tienes cómo llegar al fondo del pozo? No tienes ni tan siquiera un cubo. Además, no hay ningún pozo mejor que el pozo de Jacob, que era el antepasado. ¿Quién te crees tú que eres para decir que tienes un agua mejor de un pozo mejor? La respuesta de Jesús, muy calmada y con mucha naturalidad, él le dice, el agua que yo tengo te va a calmar la sed, pero no solo por un tiempo, te va a calmar la sed para siempre. Y a estas alturas ya ella está un poquito más interesada en la conversación. No sé si te percataste, porque entonces ella seguramente pensó por su respuesta, ella dice, wow, yo no sé qué agua es, pero esta debe ser un agua muy especial. Y si lo que él tiene implica que yo no tenga que venir más al pozo todos los días con un cántaro, yo quiero eso. Porque eso fue lo que ella le dijo, dime de dónde está para no tener que venir más al pozo todos los días, ¿verdad? Y ella enseguida seguro se imaginó, me voy a tener que ahorrar el camino, el cántaro, el sol, el calor y jamás pensar en encontrarme con todas estas mujeres que no quieren saber de mí y yo de ellas tampoco. Pero Jesús estaba tratando de que ella entendiera que el agua no era su mayor necesidad. Mientras ella seguía todavía pensando en el agua y en el pozo y en el sol y en el calor y en el cántaro y en el viaje, Jesús la estaba llevando
a que entendiera que su mayor necesidad no tenía mucho que ver con el agua. Y entonces le hace una pregunta que ustedes leyendo, no sé si de alguna vez se han puesto a pensar, ¿y esto qué tiene que ver? Porque de buenas a primeras le dice, ve y llama a tu esposo. Yo me imagino que a la velocidad que nosotros pensamos, ella habrá dicho, ¿qué tiene que ver eso con el agua y el cántaro? Y no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero la realidad es que el departamento del amor evidentemente era un problema para la mujer samaritana. La historia de ella tenía muchos capítulos, cada capítulo con un nombre diferente, ¿verdad? Con un nombre de hombre diferente. Y ahora incluso está en otro capítulo donde con este ni tan siquiera se ha casado. ¿Y por qué Jesús entonces le llama y le dice, ve y llama a tu esposo? Porque él sabe que ese era un punto neurálgico. Algo súper importante en la vida de esta mujer. Porque la realidad es que aunque ella vino al pozo a buscar agua, estaba buscando satisfacción en todos los lugares equivocados. Había estado buscando satisfacerse en todos los lugares equivocados. Al igual que su cántaro, el corazón de esta mujer estaba vacío. Y era ahí a donde Jesús la está llevando en esta conversación, para que ella entendiera que su mayor necesidad estaba en su alma. La mayor necesidad no estaba en el agua, ni en el cántaro, ni en las relaciones con las demás mujeres que no querían lidiar con ella, ni tan siquiera en los esposos. No sabemos por qué tantos esposos, no sabemos si fueron matrimonios fracasados, no sabemos nada de la historia de esta mujer. Lo que sí sabemos es que Jesús en la eternidad programó un encuentro en Samaria ese día con esta mujer que iba a estar en el pozo. Una mujer con un cántaro vacío y con un corazón vacío también. Pero lo que pasa en el diálogo, y si ustedes van allí al versículo 19, se van a dar cuenta, cuando Jesús le sale con esto de ve y busca a tu marido, y ella le dice que no tiene, y él le dice, esto que estás diciendo, esto sí es verdad, porque no tienes, y todo eso que ya hablamos, ella le cambia la conversación. ¿Se dieron cuenta? Ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces le dice, nuestros padres se adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Rápidamente ella cambió, dijo, no vamos a hablar de mí, vamos mejor a hablar de religión, que ese es un tema de debate y aquí se va a acabar este tema de los maridos y que esto en realidad a este hombre no le interesa. Yo estoy añadiéndole esto a la historia, pero cuando nosotros leemos, eso es lo que tiene que haber pasado por la mente de ella, porque de pronto le cambió la conversación para hablar de otra cosa, ¿verdad? Y Jesús le responde rápidamente que lo más importante no es dónde se va a adorar. Le dice, no importa. Ustedes se han pasado todo este tiempo discutiendo que si se adora en este monte o que si se adora en este otro, porque sabe que en esta división que hubo entre los judíos y los samaritanos, esto fue lo que pasó. Los judíos se quedaron con el templo de Jerusalén y los samaritanos construyeron su propio templo en otro monte que se llama Gerizim. Por eso es que ella le dice, ustedes dicen que hay que adorar en este monte y nosotros decimos que hay que adorar en el de nosotros. ¿Quién tiene la razón y cuál es la verdad? Porque yo creo que tú eres profeta. Eso es lo que está sucediendo en esta conversación. Y el punto de Jesús es, no han entendido nada. No se trata del lugar religioso. No se trata de dónde, sino de a quién van a adorar. Se trata de adorar al Dios verdadero. Se trata de adorar a aquel de donde de verdad viene la salvación. Ahí Él la está llevando todo el tiempo en la conversación. Él la está apuntando para que ella entienda cuál es de verdad la necesidad que ella tiene. Y lo maravilloso es, hermanas y amigas que están en esta mañana, que a pesar del trasfondo de esta mujer y toda la historia que Jesús se sabía muy bien, porque Él todo lo sabe, aunque la conoció en el pozo por primera vez ese día, ese es nuestro Dios que sabe todo, tu pasado, tu presente y tu futuro y el de cualquiera de nosotros. Él quería que ella se convirtiera en uno de esos verdaderos adoradores, porque le dice, el problema no es el lugar, el problema no es el templo, el problema no es el monte, el problema es conocer al Dios verdadero, de donde viene la salvación. Ahí Él la está llevando. Así que cuando Él le dijo, yo tengo algo mejor para ti, desde el principio de la conversación, ¿verdad? Le estaba diciendo, yo tengo algo mejor que el agua. Yo tengo algo mejor que todos esos esposos que has tenido, que el que tienes y que todos los que podrás tener. Y si estuviera hablando con nosotras hoy, pudiera decirnos algo muy semejante y nos diría, yo tengo algo mejor que una buena familia.
Yo tengo algo mejor que una buena casa. Yo tengo algo mejor que un título universitario. Yo tengo algo mejor incluso que todo lo que tú creas que tú sabes de religión. Yo tengo algo que te va a llenar para siempre, porque tu mayor necesidad soy yo. Eso es lo que él estaba diciendo. Él quería que ella entendiera esa necesidad, ¿verdad? Y entonces, en medio de esa conversación, ella se acuerda y le dice, yo he escuchado que va a venir uno, el Mesías, el Cristo, el que lo revelará todo. Y yo no sé cuántas cosas pasaron por su mente cuando dijo lo revelará todo, pero en cuanto a su vida personal, él se lo acababa de revelar todo, porque le dijo, yo sé quién tú eres, yo sé cuál es tu historia, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús, mis hermanas, es trascendental. ¿Sabe por qué? Porque a muy pocas personas Jesús, estando en la tierra, de frente le dijo, yo soy el Mesías. Sin embargo, a esta mujer samaritana, mujer, en esa época, que era, ni tan siquiera la contaban cuando iban a hacer el conteo de la población, ni tan siquiera la contaban a las mujeres. Así que imagínense, mujer samaritana y con este pasado tan oscuro, a esta mujer Jesús le hizo una revelación que a muy pocos le dijo por las claras, yo soy, yo soy. Cuando el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, nuestra relación con Dios quedó rota para siempre. Por eso es que hay un vacío en nuestros corazones, porque nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y cuando no nos relacionamos con Dios, siempre vamos a sentirnos vacíos, porque nada puede llenar el lugar de Dios en nuestro corazón. Porque el Creador nos da muchas cosas, pero ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar del Creador. Y aunque sí nos da muchas cosas buenas que disfrutamos, son pasajeras, hermanas, y no pueden dar la satisfacción que el alma necesita y que solo se encuentra en Él. Nuestra mayor necesidad, y ese es el punto en el que estamos, nuestra mayor necesidad no son vacaciones, aunque es bueno descansar, ¿verdad? Y a todos nos gusta y nos hace falta descansar. Nuestra mayor necesidad no es el mejor esposo del mundo, porque te tengo una noticia, tu esposo no es Jesús. Él no es perfecto, Él es tan pecador como tú, así que en algún momento te va a desilusionar, te va a decepcionar, no es adivino, no sabe lo que tú estás pensando, tienes que decírselo, no es un artista de Hollywood, Él envejece como mismo tú también, todas esas cosas pasan, ¿verdad? Por lo tanto, Él no puede satisfacer tu alma. Sí, es un complemento, es un regalo de Dios, ¿verdad? Del matrimonio y todo lo demás que sabemos. Pero no podemos poner en ellos la carga de que nos satisfagan el alma, porque no pueden. Porque ese lugar solo lo puede ocupar Jesús. Nuestra mayor necesidad, hermanas, no es nuestra casa de nuestros sueños, porque el día que terminemos en este mundo, la casa se va a quedar. Porque mañana puede haber un incendio y la casa se puede reducir a cenizas. O puede venir un huracán como donde yo vivo y pasarle por encima, o un tornado como en otros lugares y quedarte solamente con escombros. Y si tú creíste que eso era lo que te iba a hacer feliz, de pronto la felicidad se te fue por la ventana, ¿verdad? Nuestra mayor necesidad, como la de la mujer samaritana, es ser rescatadas por Dios de nosotras mismas y de nuestro pecado. Y eso solamente lo hace a través de Jesús. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no le dijo a la mujer samaritana, y esto quiero que me lo escuches bien, Él no le dijo a la mujer samaritana, ve y arregla tu vida y después hablamos. No le dijo eso. No le dijo, ve y arregla tu vida para que yo pueda darte vida eterna, para que pueda perdonarte tus pecados. No le dijo, ve y aprende más sobre religión y define esto de si en este monte o en aquel, o cómo van a adorar, y luego hablamos. Ni tampoco nos lo dice a nosotras hoy. Muchas veces cuando escuchamos de Jesús le decimos a las personas, sí, pero ¿sabes qué? Yo no estoy lista para ir a la iglesia porque yo tengo este problema y tengo este otro y yo necesito arreglar esta situación. Nunca nos vamos a poder arreglar para estar a cuentas con Dios. Por eso fue que vino Cristo.
Por eso Él tuvo que mandar a Jesús. Porque nosotros mismos no nos podemos limpiar, hermanas, no nos podemos arreglar. Intentar hacer eso es como querer limpiar con agua sucia. Siempre vas a quedar sucia. Porque somos pecadores. Por eso necesitamos a Cristo. Lo que había que hacer, Dios lo hizo. Y lo hizo todo, y lo hizo completo, y lo hizo una sola vez. Mandó a su Hijo, que no tenía ningún pecado, completamente Dios, completamente hombre, a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Esta mujer samaritana no sabía con quién ella estaba hablando cuando se lo encontró en el pozo. Jesús todavía no había muerto en la cruz, pero ya Él le estaba presentando y le estaba diciendo: tú no tienes que vivir toda la vida como has vivido. Yo tengo algo mucho mejor. Yo tengo algo mucho mejor. Y déjame añadir algo más. Incluso si ya Jesús está en tu vida y ya con tener a Jesús tienes todo lo mejor, no quiere decir que tengas o vayas a tener la vida perfecta. Y anoche hablábamos un poquito de esto. No quiere decir que ya no vamos a tener problemas. Ojalá, mis hermanas. Pero todavía no nos toca. Todavía estamos en este mundo donde va a haber dificultades, enfermedades, donde no todo marcha bien, donde todas las cosas no salen como quisiéramos, ¿verdad? Pero tenemos lo mejor de todo, porque tenemos el perdón de pecados. Podemos tener la paz que Jesús ofrece, aún en medio de todos los problemas más grandes. Aún en medio de todas las situaciones, tú tienes la esperanza de otra vida, la promesa de la presencia de Dios. Y quisiera también decirte, si ya tú conoces a Cristo, necesitas regresar al pozo todos los días. ¿Y qué quiero decir con esto? Cristo te perdona tus pecados para salvación. Anoche les explicaba, una vez y para siempre. Pero nosotros necesitamos de Él todos los días. No es que te conocí y chao y nos vemos cuando yo me muera, allá yo sé. No. Si esa es tu mentalidad, tú no has conocido a Cristo. Si tú de verdad has conocido a Cristo, tú sabes que tú no puedes vivir sin Él y que necesitas de Él todos los días. ¿Y cómo tú te encuentras con Él todos los días? En la palabra y a través de la oración. En este libro, porque este libro nos revela quién es Dios. Hermanas, y si nosotros no buscamos entender quién es Dios, nos vamos a fabricar en nuestra mente la idea de un Dios falso que no existe. Y lo vamos a acomodar a nuestros gustos y deseos. Y ¿sabes qué? Vas a quedar muy decepcionada. Porque te habrás creado un Dios que no es real. Así que si ya conoces a Cristo, regresa al pozo todos los días. A ser llenada de conocimiento de Él en la palabra, en la oración. A ser llenada cada vez más de su Espíritu, porque la palabra lo dice, sed llenos del Espíritu, sean, y una traducción más acertada sería, sigan siendo llenos del Espíritu todos los días. Así que la historia de ella no termina ahí, y esa es la mejor parte, ¿verdad? Su historia no termina ahí en esto que yo les acabo de decir, sino que la historia sigue, y ese es nuestro segundo y último punto, y es este, mis hermanas. En Cristo tenemos propósito. En Cristo tenemos propósito. Tu mayor necesidad es Cristo, pero en Cristo tenemos propósito. Dice Juan, quien escribió, el autor bíblico de este evangelio, dice que en eso regresan los discípulos, se encuentran a Jesús, ven este cuadro, no dijeron nada. Yo me imagino que poco a poco, y esto está al principio del ministerio de Jesús, ya ellos se dieron cuenta de que él era un poquito revolucionario en su manera de relacionarse con la gente. Así que se lo encuentran y se quedan allí tranquilos, pero dice que en ese momento la mujer dejó el cántaro, por lo que había venido al pozo, dejó el cántaro, salió corriendo y fue al pueblo a gritarle a los hombres del pueblo: vengan a ver este hombre con el que me he encontrado, que me ha dicho todo lo que yo hice. ¿No será este el Cristo? Normalmente los hombres eran los que estaban en la plaza del pueblo, así es como funcionaban, ahí se hacían los negocios, ahí se resolvían los problemas legales, todo, así que probablemente por eso es que esto sucede así. Y la realidad es que aunque el texto no lo dice, es evidente que ocurrió un cambio en el corazón de esta mujer, porque ya no le importó gritar a los cuatro vientos: vengan y vean el que me ha dicho todo lo que yo hice. Y claro, la gente de este pueblo conocía muy bien a esta mujer, ¿verdad? Ella no hacía falta que dijeran, ellos sabían que ella era la de los muchos maridos, pero ya no le importaba.
Iba al pozo al mediodía cuando no estaba nadie por la vergüenza. Ahora regresó al pueblo y le gritó a los 4 vientos: vengan a ver a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida entera. Y miren lo que dice el versículo 39, allí donde estábamos leyendo. Y dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Su vida antes era a escondidas, pero ahora estaba viviendo para contar a otros del agua de vida que ella había encontrado y cómo la había cambiado para siempre. La marca de su vergüenza se quedó en el pozo. Cuando ella se fue de ahí, ya no era más una mujer avergonzada. Ya no era más una mujer que vivía huyendo. Era una mujer que vivía libre porque se había encontrado con Cristo y había entendido que su mayor necesidad no era ni el agua, ni los maridos, ni ninguna otra cosa, sino la vida que Jesús le ofrecía. Para terminar, entonces, ¿qué significa eso para ti y para mí hoy, en el siglo XXI, donde tú y yo estamos viviendo? Bueno, la primera cosa que este texto nos enseña, mis hermanas, es esta: nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios es un Dios de propósitos, porque Jesús, dice el texto, tenía que pasar por Samaria. Judío que no iba por Samaria, él tenía un propósito, por eso fue a ese lugar. Y la Escritura nos enseña 2 cosas acerca de los propósitos de Dios. La primera, siempre son para su gloria. No es para hacernos famosos a nosotros. Los propósitos de Dios siempre son para su gloria. Y la segunda cosa que nos enseña la Escritura es que los propósitos de Dios siempre son para el bien de sus hijos, aunque sean difíciles. Siempre son para el bien de sus hijos. Segunda cosa que podemos aprender de este texto: cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Sin Cristo siempre viviremos insatisfechas, pero en Cristo estamos completas. Que no se te olvide eso. Si tú no estás en Cristo, siempre vas a estar insatisfecha. No hay compra en el mall que te pueda llenar, no hay esposo que te pueda llenar, no hay vacaciones, aunque sean en Europa, en la Conchinchina, no importa donde sean. No te va a satisfacer si estás sin Cristo, pero en Cristo estamos completas. Aunque tu historia y la mía pudieran tener capítulos que quisiéramos borrar o que quisiéramos que no hubieran estado nunca allí, recuerda esto: el Señor hace nuestras historias nuevas. El Señor reescribe nuestra historia para su gloria y nosotros podemos vivir con esa certeza. Tercera cosa: en Cristo tenemos el mayor amor que podamos recibir. En Cristo tenemos el mayor amor que podamos recibir. Y hermanas, sin dudas, cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta del amor y la misericordia con el que Jesús trató a esta mujer. Porque aunque le dijo la realidad, Él no la estaba acusando. No hay acusación en sus palabras. Él la está llevando, simplemente le está dando la realidad y la diferencia que hace cuando entiendes tu necesidad mayor. Dice la palabra: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Yo sé que a veces es difícil entender un amor así, porque a lo largo de nuestra vida hemos sido heridas por distintas personas, por distintas situaciones, porque las personas que tal vez se suponían que nos amaran, no nos amaron. Créeme que yo lo entiendo y de diferentes maneras también lo he experimentado y sé que esas cosas nos marcan. Eso había marcado a la mujer samaritana también, ¿verdad? En su busca de amor quedó marcada por el desamor, porque si no, no habría 6 capítulos de amor en su vida, de supuesto amor, ¿verdad? Y tal vez tú miras a tu pasado y piensas que no eres digna de ser amada por cosas que hiciste o viviste. Déjame decirte algo: Dios no te busca porque seas digna de amor, porque la realidad es que ninguna de nosotras es digna de nada porque somos pecadores delante de Dios. Pero Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Y cuando eso sucede, nuestra vida cambia como la de la samaritana y podemos vivir diferente. Mi pregunta es: ¿en qué pozo estás buscando amor? Porque puede ser que te esté pasando como ella y estés buscando el amor en los pozos equivocados.
en el pozo de los logros, en el pozo de la familia, en el pozo de las amistades, en el pozo de las fiestas, en el pozo de las cosas, en el pozo que después te deja vacía otra vez. Cuando tu corazón dude del amor de Dios, como a veces me pasa a mí también, ¿verdad? Que a veces decimos, Señor, pero de verdad, con todo esto que está pasando, tenemos que recordar que el amor de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Esa es una. Y la otra cosa, recuerda esto, el amor de Dios no depende de ti ni de mí. Dios ama porque Él es amor. No de dependencia de cuán bien o cuán mal yo me esté portando, me ama más o me ama menos. Yo quiero agradarle y quiero vivir mi vida en santidad porque Dios me ha salvado. Pero yo sé que el día que yo no lo hago, el Señor no me deja de amar. Su amor no cambia. Y la última cosa, en Cristo tienes propósito. En Cristo tienes propósito. Anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la primera cosa. En varias de las historias, ¿verdad?, bíblicas vemos esto. Y el punto es, ella se encontró con este hombre que cambió, aunque no nos dé todos los detalles, cambió su vida y salió corriendo a contárselo a los demás. ¿Estamos nosotros contando lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? Porque a veces con los años se convierte en una historia del pasado que ya casi ni nos acordamos y nos convertimos en gente que sí, venimos a la iglesia y conocemos a Dios, pero no hablamos del Dios en que creemos. Estamos hablando de Él, estamos contándole a los demás cuán grandes cosas Él ha hecho en nuestra vida. Ese es el principal propósito, hermanas, para eso existe la iglesia. Para proclamar al mundo la sabiduría y la gloria de Dios. Si tú eres parte de la iglesia, eso es lo que tienes que estar haciendo. Proclamar al mundo la sabiduría y la gloria de Dios. No estamos aquí por accidente. Tú no estás aquí porque, ni tan siquiera porque tus padres se lo propusieron o porque dijeron, ups, ya pasó y ¿qué vamos a hacer? Estabas en los planes de Dios y tienes propósito. Si estás en Cristo, ese es parte de tu propósito. Así que no importa, hermana, amiga que estás aquí, cuál sea la historia de tu vida. Cuando tú tienes a Jesús, ya lo tienes todo. Esa es tu mayor necesidad. Y eso es lo que yo he querido venir a contarles y hablarles en esta mañana. Porque vivimos en un mundo que nos vende muchas cosas y nos dice, necesitas esto para ser feliz, necesitas tener aquello para ser feliz. Te mereces esta. Anoche estaba viendo un comercial mientras estábamos comiendo, no recuerdo dónde, en el día de ayer, en algún momento, y entonces decía, usted se merece, esa era la idea, se merece unas vacaciones en tal lugar y se merece esto y se merece lo otro. Y yo decía, esa es la mentira que nosotros nos creemos. Que por todas esas cosas finalmente vamos a ser felices y completos. Lo que nosotros necesitamos es a Cristo en nuestra vida. Porque si no, no podemos relacionarnos con Dios. Y fuera de esa relación, nunca estaremos satisfechos. Así que el Señor les bendiga. Quiero orar por ustedes. Y si tú has entendido esta verdad de la palabra, no es complicado. Ora y dile al Señor, entiendo que te necesito. Entiendo que soy pecadora y que solo puedo llegar a ti a través de Cristo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y por supuesto, entonces busca a alguien que te enseñe más y quien pueda caminar contigo y hablarte de quién es Cristo y mostrártelo en la palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesús. Porque aun cuando estábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos y pecados, aun cuando andábamos en oscuridad, aun con la vida que sea que hayamos llevado o que podamos llevar, Señor, tú enviaste a Jesús para pagar por nuestros pecados, Señor, para rescatarnos. Gracias porque nuestra mayor necesidad ya tú la supliste al darnos a Cristo, Señor. Y gracias porque en Él también tenemos propósito. Que no se nos olvide, Señor, contar a otros cuán grandes cosas tú has hecho, Señor. ¿Dónde estábamos antes, Señor? ¿Y dónde podemos estar ahora? Gracias, Señor, a la salvación que tú nos has dado. Te pido que esta palabra, Señor, cobre raíz en las vidas, en los corazones, Señor. Te pido que como tú mismo dices, que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Muchísimas gracias por Jesús. Amén.